Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes 26 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de nuestro Señor Jesucristo, los padres de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Yo los invito hoy a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros poder escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, para hoy viernes 26 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Mis hermanos, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 13, versículo 16 y 17. Qué bonito esto, una bienaventuranza de Jesús. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que el Señor está diciendo es: el reino de Dios está aquí. El tiempo de Jesús es un tiempo de cumplimiento. La espera del Antiguo Testamento ya caudicó, ya paró. Ahora viene el cumplimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando uno estudia algo de teología y pasa por lo que se llama la historia de la salvación, a uno le enseñan de que la historia de la salvación tiene tres grandes momentos: la figura, el evento y el sacramento. La figura es lo que muestra, el evento es lo que acontece en la persona de Jesús y el sacramento es lo que se entrega para la Santa Iglesia Católica. Todo el Antiguo Testamento es una figura, es una muestra de lo que va a acontecer en nuestra vida. Yo acá tengo unos apuntes que he tomado para todos ustedes y dice esto: el tiempo de Jesús es tiempo de figura, de cumplimiento. El tiempo de Jesús es el acontecimiento de la llegada del reino de Dios en medio de los hombres. Y este tiempo de cumplimiento se diferencia de la etapa anterior, es decir, del Antiguo Testamento. Se llama antiguo porque ya pasó y se llama nuevo porque es el cumplimiento en Jesús de Nazaret. El Antiguo Testamento es tiempo de promesas, de profecías, y es un tiempo de expectación. La expectación es algo que se espera con un sumo anhelo, con una suma necesidad. Ya San Mateo, en el capítulo 3, versículo 13, en boca de Juan el Bautista, lo va a decir. El Antiguo Testamento era un tiempo de espera y las personas en el Antiguo Testamento estaban siempre anhelando la llegada del Mesías, la llegada del reino. Por esta razón, San Mateo en el capítulo 3, versículo 1 de adelante dice: por aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: conviértase, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice. Y entonces nos da la profecía de Isaías acerca de la llegada del reino de Dios, del reino de los cielos. Hay otro texto en San Mateo capítulo 11, versículo 3, donde Juan el Bautista está en la cárcel y manda a pedir testimonio de nuestro Señor. Dice Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, dice el 3, ¿eres tú el que ha de venir
o debemos esperar a otro? Es decir, el pueblo siempre estaba en continua espera. ¿Espera de qué? De la llegada del Mesías, de la llegada del reino de los cielos. ¿Esta llegada llega con quién? O este reino, perdón, llega con quién? Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón, los discípulos del Señor, que están viendo, que están oyendo, que son testigos, como dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se manifestó. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Vea qué interesante esto. Estas personas que estuvieron con Jesús, lo vieron, lo oyeron, lo palparon, lo tocaron, comieron en la Eucaristía. Estas personas que estaban con Jesús son elevadas a la categoría de dichosos, bienaventurados, macarios, dice el Señor. Dichosos, ¿por qué? Felices, ¿por qué? ¿Por qué los discípulos del Señor son declarados felices? Y entonces el Señor dice, porque ven y oyen. ¿Ven y oyen qué? La llegada del reino. Los discípulos son felices porque ven lo que los profetas no vieron, pero sí profetizaron. Lo que los justos no vieron, pero sí cumplieron. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que recibieron de parte de Dios su palabra y se la comunicaron al hombre. En el Antiguo Testamento se hablaba de algo que es la davar. La davar es la palabra de Dios que viene a una persona específica. Esta persona específica es el Neví. El Neví es el hombre escogido y facultado con la davar y convertido en lo que se conoce como un profeta. ¿Y qué hace el Neví? El Neví comunica la davar y la davar, que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Por eso se llama profeta. Si Dios no envía su davar, su palabra, y no lo escoge como un Neví, como un profeta, pues es un falso profeta. Y muchos profetas en el Antiguo Testamento, entre ellos grandes hombres como Isaías, que en el siglo VIII antes de Cristo vivió lo que se conoce como el siglo de oro, el profetismo para el pueblo de Israel. Este hombre anuncia la llegada de un Mesías, de un Redentor, de un Goel, como les enseñaba yo el día de ayer. Aquel que iba a venir, escúcheme muy bien, a rescatarnos del pecado de la muerte y a darnos vida bien abundancia y a hacernos hijos de Dios en Él, en el Hijo, porque somos hijos de Dios, no solamente de nombre, sino que verdaderamente lo somos. Entonces, le dice el Señor a los discípulos, felices, porque ustedes ven lo que los profetas escogidos profetizaron, pero no vieron. Lo que los justos, ¿quiénes son los justos? Aquellos que cumplían, aquellos que vivían en una verdadera santidad con Dios, pero que no habían podido ver verdaderamente a nuestro Señor, porque no había venido el Señor. Muchos justos que habitaban en lo que los judíos llamaban el seno de Abraham, después de que partían de este mundo al más allá, pero que no habían podido entrar al cielo, al paraíso, porque por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el cielo, el paraíso, estaba cerrado para los hombres. El primero que entró con nuestro Señor fue un ladrón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estaba cerrado. Sin embargo, en esa caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, Dios no condena al hombre, ni lo desecha, ni lo rechaza, tal vez como en esta cultura de descarte que nosotros estamos viviendo, en esta cultura de muerte, que todo es descartable, que todo es botado a la basura prácticamente, sino que Dios no hace eso. Dios aprovecha la caída de nuestros primeros padres para anunciar un redentor. Por eso bíblicamente hay un texto que se llama el protoevangelio, el primer anuncio del Mesías. ¿Y cuál es el protoevangelio? El protoevangelio es Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y de ti nacerá uno, el Redentor, el que le pisará la cabeza a Satanás. Yo se lo voy a leer para que ustedes no digan, ay, estos padres colombianos se inventan unas cosas. Vean lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15.
lo que la Iglesia Católica llama el protoevangelio. Dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal. Qué interesante esto. Este es el primer anuncio de un redentor, de un Mesías que viene de la mujer. Esta mujer es la Santísima Virgen María y este Mesías, este redentor, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Felices, dice el Señor. Bienaventurados, Macarios, porque ustedes ven lo que muchos profetas anunciaron y muchos justos quisieron ver, aunque intentaron vivirlo, pero no lo hicieron. Dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Vea qué interesante esto. Muchos profetas y justos desearon, dice nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque lo intentaron vivir, no lo vieron, no lo vivieron, sencillamente porque no había llegado el reino de Dios. ¿En quién llegó el reino de Dios? En nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El prólogo de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, de muchas maneras nos habló Dios en la antigüedad a través de los profetas, pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que sí, el Padre nos ha hablado a través de su Hijo, y su Hijo vino a este mundo a decirnos que ha llegado el tiempo de que verdaderamente ya está en medio de nosotros el reino de Dios, que tenemos que convertirnos para poder ver, para poder oír, para poder estar sencillamente con Él. Tenemos que tener la capacidad de entender, tenemos que tener la capacidad de abrirnos cada vez más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que tener la capacidad de relacionarnos con Él, de aprender a estar con Él. Porque muchas personas que no lo hacen, que no abren sus ojos, sus oídos, su corazón a este llamado que hace el Señor a la predicación, a este llamado que hace el Señor a la conversión, a este llamado que hace el Señor a volvernos a Él, muchas personas no lo recibieron. Por esa razón, si ustedes leen unos versículos atrás, le preguntan al Señor Jesús en el versículo 10, Mateo 13:10, ¿por qué hablan parábolas? Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple lo que decía el profeta Isaías. Y cita una parte del profeta Isaías que está tomada de el capítulo 6, si no estoy mal, de Isaías. Vamos a buscarlo, capítulo 6, versículos 9 al 10. Y nos habla a nosotros de un endurecimiento culpable frente al reino de Dios. Estas personas decidieron por su propia voluntad cerrar sus ojos, cerrar sus oídos y cerrar su corazón a esta manifestación del Padre en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decidieron no aceptar a nuestro Señor y Salvador. Por esa razón es que el Señor, a aquellos que son dichosos, que son bienaventurados, que son declarados felices, el Señor mismo no solamente les habla en parábolas, sino que les explica, mis hermanos, las Escrituras, les explica las parábolas. Vean, si ustedes leen conmigo San Mateo capítulo 13, versículo 36, van a encontrar ustedes la interpretación de la parábola de la cizaña. Si ustedes leen conmigo el mismo evangelista San Mateo en el capítulo 13, versículo 18, van a encontrar ustedes la explicación de la parábola del sembrador. De estas 7 parábolas, 2 el Señor se las explica a estas personas para que ellos entiendan y para que no se dejen arrebatar lo que el Señor ha sembrado. Vea lo que dice la parábola de la cizaña, la explicación. Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
El campo es el mundo y las buenas semillas son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que las sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles. De la misma manera pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los malhechores y los arrojarán en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Qué interesante esto. ¿Cómo les explica el Señor las parábolas? Ahora ellos también les piden al Señor que les explique la parábola del sembrador. Y entonces dicen, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Y eso precisamente fue lo que pasó con estas personas de la época de Jesús, que no quisieron entender y acoger el reino de Dios. Eso es interesantísimo, porque si ustedes se ponen a leer el Evangelio total, al Jesús total, ustedes van a encontrar que a Jesús lo seguían muchedumbre, lo seguían discípulos, lo seguían apóstoles, lo seguían hombres y mujeres dispuestos a abrirle su corazón a la palabra y a acoger la palabra de Jesús en sus corazones. Sin embargo, también lo seguían muchas personas, enemigos. La Biblia cuenta de 6 enemigos fuertes. A mí me gusta mucho nombrarlos para aprenderlos de memoria. Los herodianos, los saduceos, los ancianos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Estos dos últimos arraigados, los escribas del Evangelio de Marcos, eran los enemigos más terribles que tenía Jesús. Y los fariseos desde el Evangelio de San Mateo eran los enemigos más fuertes que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lógicamente que del Evangelio de San Mateo encontramos a los fariseos, porque San Mateo es escrito en el año 80 después de Cristo. San Mateo es judío y escribe para judíos que se han convertido al cristianismo y que quieren abrazar su fe. Pero estos judíos que han abrazado la fe, que se han convertido en cristianos, pues tienen unos enemigos terribles, los mismos enemigos que tuvieron Jesús y sus apóstoles, y que no quisieron abrazar la fe de nuestro Señor, sino al contrario, este pueblo que era el pueblo elegido se convirtió en un pueblo incrédulo, un pueblo de corazón duro, un pueblo que tenía el corazón embotado, un pueblo que tenía oídos pero no escuchaba, que tenía ojos pero no veían, este pueblo que tenía manos pero no tocaban, como dice el Salmo 115, que muchas personas lo utilizan para atacar a la Iglesia Católica y hablar acerca de la idolatría. Pero esos sordomudos eran estos mismos pueblos, estas mismas personas que estaban escuchando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero que no le abrían el corazón al mismo Señor y Salvador Jesucristo. Era un pueblo incrédulo, un pueblo que, como dice la Biblia, Jerusalén había mostrado un endurecimiento culpable, que había cerrado su corazón. Y cuando el hombre dice no, Dios no puede. Dicen San Juan Crisóstomo que cuando el hombre no quiere, Dios no puede. Cuando el hombre quiere, Dios puede. Cuando el hombre pone su querer, Dios pone su poder. Dice el santo. Este pueblo dijo no, Dios no pudo hacer nada. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo podré entrar y cenaremos juntos los dos, dice la Biblia de Jerusalén. Pero si usted no le abre el corazón a Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero Dios afuera sigue siendo Dios, y usted sin Dios no es nada, no es nadie. Este pueblo, que era el pueblo elegido, se convirtió en un pueblo incrédulo. Este pueblo tuvo un endurecimiento culpable de su corazón. Y vino una ruptura entre la iglesia y el rabinismo fariseo de la época. De hecho, si ustedes se ponen a estudiar algo de historia, en el año 80, que fue escrito el Evangelio de San Mateo, venía mostrándose una ruptura terrible. Ya esta ruptura venía mostrándose desde Jesús. Los fariseos que le explicaban a Jesús por qué no cumplía con el sábado, por qué no cumplía con la ley. El mismo Señor dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a darle un pleno cumplimiento, pero el pleno cumplimiento se lo dio desde la perspectiva de Dios. ¿Cuál era el querer de Dios al dar esta ley? Vino a mostrarnos el Señor Jesucristo esa parte, esa dimensión, y los fariseos no tomaron, y venía una ruptura que se da en la misma vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero una ruptura que se da también entre la iglesia primitiva y el rabinismo fariseo de la época. Tanto que en el año 90, 10 años después
de que se escribió el Evangelio de San Mateo, que todavía no se había cerrado la inspiración bíblica, porque no había muerto el último apóstol llamado San Juan. San Juan, al morir sobre el año 100, se cierra la inspiración bíblica para el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica, dice el padre Luis Toro, le añadió 27 libros a la Biblia. 27 libros que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Y se cierra esta inspiración bíblica con la muerte del último apóstol llamado el apóstol San Juan. Sin embargo, en el año 90, ya Jerusalén hace 20 años había caído por mano de los romanos. En el año 70, con el emperador Tito, cayó Jerusalén, fue destruida. 20 años después, los judíos que estaban en la diáspora se reúnen en una isla. Esta isla se llama la isla de Yamnia y se hace el concilio de Yamnia. ¿Y qué pasa en este concilio de Yamnia? En el concilio de Yamnia pasan dos cosas. Se estipula que el único movimiento sociopolítico y religioso que queda imperante es el movimiento fariseo. Por esa razón, el Evangelio de San Mateo nos muestra a nosotros los fariseos enfrentados directamente contra Jesús y en Jesús contra la iglesia primitiva. Y en ese concilio se dice que el único movimiento sociopolítico y religioso de la época imperante es el movimiento fariseo. Y segundo, los rabinos fariseos que ejercían y llevaban este rabinismo farisaico a todos los judíos, sacan libros de la Biblia. ¿Cómo así que sacan libros? Sacan 7 libros de la Biblia. Aquellos libros que en el Antiguo Testamento habían sido escritos en griego, pero aquellos libros que hablaban directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como profecía. Aquellos que profetizaron, aquellos que anunciaron, dice el Señor, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, ni oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron, pero sí lo anunciaron, sí intentaron vivirlo. Y entonces sacan 7 libros que hablan directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como el libro de la sabiduría, como el libro del eclesiástico, el libro de los macabeos, entre otros libros que sacan esas personas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque anunciaban, porque hablaban directamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos dijeron que era por el idioma, porque habían sido escritos en griego y no habían sido escritos en hebreo, entonces sencillamente que no hacían parte de lo que ellos llamaban el canon masorético. Pero entonces la pregunta que nosotros tenemos es la siguiente. Y si esas personas que tuvieron una ruptura definitiva con la iglesia y que no querían saber absolutamente nada del Hijo de Dios porque no lo recibieron en su corazón, estas personas que según ellos hicieron una purificación del canon alejandrino, quitando todo aquello que hablaba acerca del cristianismo, estas personas que rompieron definitivamente con Jesús, que tuvieron, como dice la Biblia de Jerusalén, un endurecimiento culpable de sus corazones, que no quisieron ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni creer con su corazón, sino que decidieron vivir lejos de Dios. La pregunta es, ¿ellos eran dichosos? Y la respuesta es no. Los dichosos, los felices, son aquellos que ven, que oyen, que tocan, que palpan lo que verdaderamente otros quisieron ver y no pudieron, y otros pudieron y no quisieron. ¿Y quiénes son estos dichosos, esos culpables, estos felices? No solamente los apóstoles, sino nosotros también. Nosotros somos estos felices, nosotros somos estos dichosos, porque podemos ver a Dios con nuestros ojos. ¿Y en dónde vemos a Dios con nuestros ojos? En la Eucaristía. Ahí donde verdaderamente podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que ha decidido quedarse con nosotros. Como los discípulos de Emaús, que no lo reconocieron hasta que Dios les abrió los ojos. ¿Y de dónde les abrió los ojos? En el altar. Como San Pablo, que quedó ciego, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, pero cuando vino Ananías, le impuso las manos, se cayeron unas escamas y vio verdaderamente la gloria del Señor en sus vidas. Pero hay muchas personas hoy día que aunque tienen ojos no ven, que aunque tienen oídos no escuchan la doctrina de la iglesia, la enseñanza verdadera de Jesucristo de los apóstoles, custodiada por la tradición y por el magisterio y enseñada verdaderamente por la iglesia católica. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen un corazón, pero ese corazón ha sido cerrado, endurecido, bajo un endurecimiento culpable. Me encantó a mí esta expresión de la Jerusalén. Un endurecimiento culpable del corazón cuando han dicho no creemos en Jesucristo. No solamente los fariseos en la iglesia primitiva en la época de Jesús, sino hoy todo aquel que cierre sus oídos, sus ojos, sus oídos y su corazón a la palabra predicada,
en Jesús de Nazaret, no puede ser llamado dichoso. Y en cambio aquellos que hemos decidido abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos para aceptar a Jesús en el corazón, podemos ser llamados dichosos, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Porque muchos profetas y justos quisieron esto, pero no lo hicieron. Y ustedes sí ven y oyen, dice el Señor y Salvador Jesucristo. No cerremos nuestros ojos ni cerremos nuestros oídos a la predicación del reino, porque puede venir el diablo y nos puede robar aquello que se ha sembrado. Al contrario, abramos nuestros ojos, nuestros oídos y hagámoslo a través del corazón de la Santísima Virgen María. Aquella mujer que fue llamada dichosa, aquella mujer que fue llamada bienaventurada, aquella mujer que escuchó la palabra de Dios. Vea que si ustedes leen el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 38 dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, la Virgen María escuchó la palabra. Dice el versículo 45, feliz la que ha creído, feliz, bienaventurada, dichosa, la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Es decir, su prima Santa Isabel la reconoce como dichosa porque vio, porque oyó, porque creyó. Y la Virgen María profetiza también diciendo: porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y bienaventurada, ¿por qué? Porque oyó y porque creyó en lo que Dios le dijo. Y gracias a que oyó y creyó y que dio una aceptación positiva a esta invitación de Jesús, a esta invitación del Padre para recibir a su Hijo Jesús en su seno, es que nosotros también nos podemos llamar dichosos, felices y bienaventurados, porque podemos ver con nuestros ojos, oír con nuestros oídos y creer con nuestro corazón que verdaderamente Jesús vino a este mundo y está en medio de nosotros, vivo y resucitado. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oración a San Joaquín y a Santa Ana. Insigne y glorioso patriarca San Joaquín y bondadosísima Santa Ana, cuánto es mi gozo al considerar que fueron escogidos entre todos los santos de Dios para dar cumplimiento divino y enriquecer al mundo con la gran Madre de Dios, María Santísima. Por tan singular privilegio, han llegado a tener la mayor influencia sobre ambos, madre e hijo, para conseguirnos las gracias que más necesitamos. Con gran confianza recurro a su protección poderosa y les encomiendo todas mis necesidades espirituales y materiales y las de mi familia, especialmente la gracia particular que confío a su solicitud y vivamente deseo obtener por su intercesión. Como ustedes fueron ejemplo perfecto de vida interior, obténgame del don de la más sincera oración, que yo nunca ponga mi corazón en los bienes pasajeros de esta vida. Denme vivo y constante amor a Jesús y a la Virgen María. Obténgame también una devoción sincera y obediencia a la Santa Iglesia y al Papa que la gobierna, para que yo viva y muera con fe, esperanza y perfecta caridad. Que yo siempre invoque los santos nombres de Jesús y de la Virgen María, y así llegue a la salvación. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa para hoy viernes 26 de julio, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen María, los abuelos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, hoy sintámonos dichosos porque podemos ver y oír lo que muchos quisieron hacerlo y no pudieron. Hoy acojamos a Jesús en nuestro corazón. Hermanos, hemos llegado al final de este programa. Antes de irme, yo recuerdo tres cosas. La primera, he sido invitado a una peregrinación a Tierra Santa y a Europa. Esta peregrinación va a estar muy bonita. Es una maratónica de fe, porque van a ser 6 países en un solo viaje. Si Dios quiere, vamos a ir, hermanos, a países como Portugal, a visitar Nuestra Señora de Fátima. Vamos a ir a Francia, a visitar Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a ir a España, a visitar a Nuestra Señora de Montserrat. Vamos a ir a Italia, a Roma,
al Vaticano, a una audiencia en general con el Papa. Vamos a ir a Bosnia y Herzegovina a ver a Nuestra Señora de Medjugorje. Vamos a ir a Israel para seguir los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno de ustedes me quiere acompañar a esta peregrinación, porque soy invitado como director espiritual, que va a ser del 15 de abril al 1 de mayo, puede comunicarse a los números telefónicos en Estados Unidos. Área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Los que organizan esta peregrinación son los hermanos de Tourlandia. Pueden comunicarse con Tourlandia también a los números 209-507-5521. Recuerden, caminemos con María para seguir los pasos de Jesús. Segunda cosita, mis hermanos, ayúdenme a evangelizar este mundo que tanto lo necesita. Estamos camino al 1.000.000 de suscriptores en YouTube. Ya hemos recibido, como ustedes ven aquí, el botón de plata. Vamos detrás del botón de oro. Y para llegar a esta meta necesito su ayuda y su suscripción. Suscríbase a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Y si usted quiere ayudarme también como embajador, puede reproducir los videos, darle me gusta, copiar el link, compartirlo con sus familiares y amigos y pedirles que hagan lo mismo, que se suscriban y que compartan también los videos para que la predicación, la buena nueva, llegue a muchos corazones y podamos ser llamados justos, felices, dichosos. Y por último, recuerden la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine. Y hemos iniciado esta campaña llamada $1 para la evangelización para poder grabarla. Hermanos, necesitamos recoger un dinero bastante grande, más de $100,000, para poder robar una película. Pero yo sé que si los más de 158,000 suscriptores de este canal de YouTube me ayudaran con $1 una vez en la vida, solamente una, podríamos llegar a grabar esta gran película católica. Así que por favor, ayúdenme y únanse a esta campaña $1 para la evangelización. ¿Cómo lo pueden hacer llegar? En la descripción del video de YouTube o de Facebook está la manera de hacerlo, a través de Bancolombia, Wells Fargo, a través de Nequi o a través de PayPal. Ahora, mis hermanos, yo quiero despedir este programa impartiendo sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.